¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nos encontramos en Impacto Económico, revisamos los números y las historias de cada una de las personas detrás de ellos. ¿Cómo impactan en la vida cotidiana de nuestros pueblos? Eso es lo que le presentamos a continuación. Acompáñenos. Vamos con titulares. A esta hora hablamos de Brasil. El presidente Jair Bolsonaro insiste con llevar adelante su polémica reforma pensional para supuestamente traer ahorros a su país. Lo que ven en pantalla se hace referencia a nuestra arista de análisis. Ponemos en primer plano hoy a la economía verde tal y como lo escucha, también a quienes realmente beneficia este término y también todo este conglomerado de acciones. Y la salida del Reino Unido sigue dando de qué hablar en el plano económico para las empresas francesas y también para las empresas alemanas. Así hablamos de Brasil, porque el presidente Jair Bolsonaro y su ministro intentaron rescatar la controvertida reforma del sistema de pensiones en medio de toda una caída que se ha dado en los mercados locales. De los hechos surgen las interrogantes. ¿Cómo es que esas decisiones afectan la economía popular de los hogares brasileños? ¿Por qué la gran mayoría de los adultos del gigante suramericano se oponen a las actuales medidas? Ya le contamos. Durante la jornada de este miércoles 27 de marzo, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro advirtió nuevamente que de no revisarse el sistema de seguridad social, se ocasionará la ruina del país. Al mismo tiempo, su ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo estar dispuesto a renunciar si el presidente del Congreso decide no seguir las recomendaciones de las políticas económicas. Esta situación condujo a un desplome del valor del real frente al dólar, así como una baja en el mercado de valores. Sin embargo, mientras la mediática internacional y los mercados justifican la reforma pensional prometida por Bolsonaro en su campaña electoral, poco se discute acerca de su verdadero trasfondo. Por ejemplo, el nuevo gobierno pretende ahorrar 300.000 millones de dólares en los próximos 10 años, pero retrasando la edad mínima para acceder a la jubilación. En el caso de la mujer se extendería de 60 a 62 años la edad para la jubilación. También plantea aumentar los años de contribución para la jubilación por edad, que pasaría de 15 a 20 años. Otro de los puntos de la propuesta es que los trabajadores no podrán jubilarse por tiempo de contribución al sistema pensional del país. Igualmente, se estipula aumentar de 30 a 35 años el tiempo mínimo de contribución de los militares para poder jubilarse. Y en el contexto latinoamericano sumamos la realidad que vive el pueblo de Venezuela. Los ciudadanos, tanto partidarios de la izquierda como sus oponentes, todos sufren en este momento no solo un boicot financiero que se ha dado por parte de Estados Unidos y sus aliados internacionales, también los actos de sabotaje contra el sistema eléctrico del país que contribuyen aún más a desestabilizar la economía y la cotidianidad de la población. Mientras sectores de la oposición venezolana desmienten los orígenes de los ataques contra el sistema eléctrico del país, el Foro Económico Mundial afirma que los hackers pueden causar apagones en ciudades enteras. Así lo han dicho, se lo mostramos. Un ataque cibernético bien orquestado a la infraestructura eléctrica podría resultar en daños a las residencias, negocios y también a las instituciones vitales del país. Ahora bien, mientras el propio Foro Económico afirma que es posible la realización de esos ataques cibernéticos contra los sistemas de energía, le proponemos revisar en detalle cuánto es que ha perdido Venezuela por estos actos de sabotaje eléctrico que se han realizado durante las últimas jornadas. Al menos tenemos hasta el primer balance ofrecido por el gobierno bolivariano los datos en torno a estos hechos.
Durante el primer ataque perpetrado contra las instalaciones eléctricas del país, que fue denunciada por el Ejecutivo venezolano, el país perdió 875 millones de dólares. Esta cifra es equivalente a un punto del Producto Interno Bruto de la economía nacional y ha causado la afectación de la industria petrolera, la manufacturera, los servicios, la paralización del comercio y otras actividades del país. Pero esto no solamente ha sucedido en Venezuela. En 2003, Estados Unidos fue escenario de un apagón que especialistas afirman fue un ensayo para atacar luego un país entero. Así están los costos, pero mientras el gobierno de Colombia se está prestando para desestabilizar a Venezuela, los comerciantes de Cúcuta hacen denuncias y están en puntos rojos, ya lo dicen. Hay pérdidas económicas por el cierre fronterizo con Venezuela. ¿Por qué se ha dado todo esto? Vamos a ver el contexto. Y es que el gobierno de Venezuela tuvo que cerrar la frontera. Sucedió en la jornada del 23 de febrero anterior, cuando se intentaba forzar el ingreso de una supuesta ayuda humanitaria procedente de Colombia. El exministro colombiano Juan Fernando Cristo señaló a través de la red social Twitter lo siguiente. Aquí lo traemos. A Cúcuta llegaron ministros, congresistas, embajadores, presidentes, todos para la foto y para el concierto. Muchos de ellos por primera y última vez. No regresó nadie. Nos dejaron con la frontera cerrada, los almacenes vacíos, las trochas tomadas por criminales y la inseguridad disparada. Así lo ha afirmado en la red social Twitter. Revisamos otras realidades. Para ello nos vamos al Caribe. La República de Cuba suscribió durante la jornada de este jueves un acuerdo con el gigante tecnológico de Internet Google. Con este convenio se pretende llevar a la nación caribeña una conexión más eficiente a través de un nuevo cable submarino de fibra óptica. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, y la multinacional de innovación estadounidense llegaron a un acuerdo preliminar. ¿Para qué? Para negociar en un futuro la interconexión directa del servicio de Internet y con ello mejorar la conectividad de la mayor de las Antillas. Ambas empresas tienen planes de conectarse en un futuro a un nuevo cable submarino de fibra óptica que podría revolucionar así las telecomunicaciones locales, dado que se requiere de una infraestructura moderna que pueda responder a las cantidades de datos indispensables para conectarse más rápido al contenido que está alojado en los servidores de Google. Este no es el primer acuerdo entre ETEXA y Google, pues ya en diciembre del año 2016 firmaban el proyecto Google Global Cache. Así estaban viendo el funcionamiento de este acuerdo desde abril de 2017. Y la cooperación entre Cuba y Google ha marcado ya un punto importante en torno a esas relaciones entre Washington y La Habana que, recordemos, veamos el contexto, han retrocedido ¿desde cuándo? Desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca. Primera pausa en nuestro impacto económico. Al volver revisamos un término que está también muy de moda, economía verde. ¿Para qué se usa? ¿Quiénes lo emplean? ¿A quiénes realmente beneficia en sus bolsillos? Le contamos enseguida. Acompáñenos. Hablamos de arista, hablamos de expediente, análisis en sentido general. Cuando hablamos de economía verde, suena como hasta bien, ¿verdad? Incluso hay quienes dicen que se trata de una oportunidad de desarrollo, aunque existen otros que se cuestionan esos significantes de oportunidad y de desarrollo y sobre todo a quiénes benefician o cuáles bolsillos son los que en verdad se benefician con todo ese dinero. ¿Qué hay detrás de este concepto, al parecer moderno y también progresista? Hoy lo revisamos en nuestro espacio de análisis. La llamada economía verde fue presentada como una alternativa para solucionar los problemas socioambientales,
como el combate a la pobreza, las desigualdades y la degradación ambiental, y en las convenciones de las instituciones fue designada como meta de los Objetivos del Milenio en el programa de la ONU, por el Banco Mundial, la Organización de los Estados Americanos, entre otros. Sin embargo, esa economía verde surgida desde entonces no se limita a incluir las variables ambientales en el debate político-económico. Viene como un paquete forjado por el sector financiero ajustado a sus intereses. Abre paso a un proceso de acumulación de capital basado no solo en la explotación de trabajadores, sino también en la apropiación privada de bienes y recursos. Ello ha implicado un complejo y amplio proceso de cambios, de reformas legales, de implementación de políticas públicas, de iniciativas de las corporaciones y asociaciones empresariales, de proyectos de organismos internacionales y, en definitiva, del uso de la violencia por parte del Estado y hasta de grupos paraestatales o ilegales. Detrás del concepto se esconde el mismo viejo y desgastado modelo colonialista y extractor, con un nuevo visual ecológico y supuestamente sustentable, pero imperialista y expansionista, neoliberal. Los bonos de carbono, por ejemplo, fueron una de las maneras que buscó el orden dominante para hacer frente a los problemas ambientales, pero detrás de ello, lo que contenían era una oportunidad de negocios fantástica. Privatización, mercantilización y financiarización de los bienes comunes en el centro de la apetencia de las transnacionales y sus negocios son ahora dominados bajo el color verde. Se trata de mercantilizar la naturaleza y que los bienes comunes, la tierra y el subsuelo, sean apropiados privadamente. Tal es el caso de Benetton en la Patagonia y otros capitales externos, dueños de territorio para la explotación productiva con tecnologías depredadoras. Es el caso del fracking, la fractura hidráulica, para la extracción de hidrocarburos no convencionales, o de Monsanto y las semillas transgénicas. Diversas organizaciones sociales aseguran que esta mal llamada economía verde viene a liberalizar la naturaleza y su acceso por parte de los mercados, dividiéndola en componentes, como el carbono, la biodiversidad o los servicios ambientales, para generar al mismo tiempo especulación financiera, control corporativo, pérdida de soberanía alimentaria y el vaciamiento de los territorios. Eso que con anterioridad el geógrafo y teórico social británico David Havid llamó capitalismo por desposesión, con lo que se pretende colocar el futuro del planeta en manos de los bancos y demás operadores financieros, en manos precisamente de los principales responsables de la profunda crisis financiera que ha creado millones de nuevos desempleados, ha expulsado a millones de familias de sus casas, le ha robado sus ahorros y pensiones a trabajadores en todo el mundo y ha profundizado las desigualdades que caracterizan a la globalización neoliberal. Aportamos a esta hora nuevos conceptos y también opiniones, entre ellos el de Naciones Unidas, que dice que la economía verde es una solución contra la crisis global. Quienes la defienden aseguran que es la mejor opción, no solo para construir un futuro más seguro y más resiliente al cambio climático, sino también para mejorar la economía a nivel global. Vamos a revisar entonces estos puntos en positivos de la iniciativa. La Comisión Global sobre la Economía y el Clima dijo que existe un impulso sin precedentes para el crecimiento más ecológico que incrementaría los empleos y mejoraría la economía de los países. Afirma que las acciones climáticas generarían 26 billones de dólares en beneficios acumulativos netos desde ahora hasta 2030. De acuerdo al estudio, inversiones más inteligentes en energía limpia, ciudades, alimentos y uso de la tierra, agua e industrias podría generar 65 millones de nuevos empleos a 2030, equivalente a la fuerza laboral de Egipto y Reino Unido combinadas. Prevé también que los empleos estadounidenses perdidos en combustibles fósiles puedan ser más que compensados por un incremento del empleo en el sector de renovables y construcción. El informe de la Comisión añade que un cambio desde combustibles fósiles a energías más limpias, como la eólica y la solar, podría evitar 700.000 muertes prematuras por la polución del aire en 2030. Se habla de más empleos y todos piensan que todo va a ir bien. Pero lo que no se dice, y según fuentes consultadas, analistas, expertos, nos hacen saber que lo que no se dice es que quienes realmente salen beneficiados con esta llamada economía verde resultan ser las grandes transnacionales que casualmente también fueron las responsables de generar estas crisis económicas, alimentarias, ambientales y climáticas que vivimos al día de hoy. También hablamos de las mismas compañías que controlan tecnologías, patentes, productos
y los mercados de esa denominada economía verde. Las mismas que, además, se encargan de estropear las leyes ambientales, aminorar fiscalización, flexibilizar todo tipo de reglamentos, argumentos, reglas de procedimiento y enyesar a los movimientos sociales y ambientalistas a nivel global, y que están llevando a un asalto corporativo sin precedentes a nuestra naturaleza, a todo lo que esté vivo dentro de ella, a los sistemas de alimentación y también a los territorios de esas culturas ancestrales, campesinas e indígenas que conviven día a día con nosotros. Hoy día vivimos uno de los momentos más salvajes del capitalismo, uno donde 10 corporaciones multinacionales ganan más que casi todos los países del mundo juntos, que proponen falsas soluciones al cambio climático o más bien un lavado de cara verde a una economía de mercado que paga aquí por el permiso de contaminar allá. Ejemplos sobran. Ecosia, un sistema perverso que dice ser ecológico, que vende innovación y desarrollo por un lado mientras oculta las salpicaduras de sus desperdicios por otro. Funciona sobre el motor de búsqueda Bing, que a su vez pertenece a Microsoft, una corporación de software privativo que hizo su dinero privatizando software libre y que diversifica sus inversiones en monocultivos, transgénicos y más captura corporativa. Por otra parte, ya en 2010 podríamos leer que la fundación de Bill Gates promueve monocultivos de soya en África. Unos años después, ya pudimos presenciar cómo Bill Gates y Monsanto han destruido la agricultura en ese continente. Ahora, el filántropo, propietario de acciones en Monsanto, está además muy preocupado por la salud de la población africana y aportará millones de dólares para hacer investigaciones en ese continente. Casual es que esto suceda ahora que Monsanto y Bayer se fusionan, tan casual como lo fue cuando en 2015 observamos que el incremento de fondos dedicados a apoyar programas en África, supuestamente para luchar contra la malnutrición, ha sido paralelo a la inversión en empresas del sector agrario como Cargill, la mayor comercializadora mundial de granos, o Monsanto, líder en el negocio de semillas y pesticidas, responsables por su comportamiento acaparador de muchas pobrezas en el ámbito rural. Tiempo de hacer una nueva pausa en Impacto Económico. Al volver revisamos toda la expectativa que se mueve en torno al Brexit y qué es lo que está previsto para la jornada de este viernes. Acompáñanos. Entramos en la información de 360 Económico. Crecen expectativas en torno a tema Brexit, sobre todo porque en la jornada de este viernes 29 de marzo puede ser un día clave en torno a ese polémico divorcio Reino Unido-Unión Europea. El Parlamento británico va a discutir una moción durante las próximas horas, así lo conocimos en la voz de la líder del gobierno en el Parlamento, Andrea Leadsom. Si aprueba la Cámara de Representantes, mañana habrá una moción relacionada con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La moción presentada cumplirá con la decisión del presidente, pero la única manera de asegurarnos de que salgamos a tiempo el 22 de mayo es aprobando el acuerdo de retiro antes de las 11 de la noche del 29 de marzo, que es mañana. El Consejo Europeo acordó una prórroga hasta el 22 de mayo, siempre que el acuerdo de retiro sea aprobado por la Cámara de los Comunes esta semana. Es crucial que hagamos cada esfuerzo para dar efecto a eso y permitir a la Cámara debatir este importante tema. No queremos estar en la situación de pedir otra extensión y, por supuesto, el requisito de realizar las elecciones al Parlamento Europeo. Suspenso por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, otras naciones integrantes del bloque toman previsiones. El gobierno francés está contratando a cerca de 700 oficiales de aduanas e inspectores veterinarios adicionales, con una inversión de 50 millones de euros para reforzar la seguridad y construir una nueva infraestructura en puertos y aeropuertos. Asimismo, la compañía que opera el túnel debajo del Canal de la Mancha y comunica Francia con Reino Unido se está preparando para minimizar las interrupciones en el tráfico de pasajeros y carga después del Brexit. Una encuesta realizada a empresas alemanas con actividades en Reino Unido y de empresas británicas con negocios en Alemania reveló que casi la mitad de ellas no están listas para el Brexit. La encuesta a 101 compañías que fue elaborada en diciembre y enero pasado mostró que el 47% no había realizado una evaluación de riesgo sobre el Brexit. El 13% de los encuestados dijo que si Reino Unido deja la Unión Europea sin un acuerdo, trasladarían parte o la totalidad de sus negocios del Reino Unido a Alemania, y el 10% planeaba mover los negocios del Reino Unido a otro país de la Unión Europea.
Hay otras realidades que se generan desde Washington, las revisamos también porque el gobierno de la Casa Blanca puja para pagar menos por el valor del crudo internacional y extiende así una exigencia a la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo, OPEP. Desde la red social Twitter, el presidente estadounidense Donald Trump pidió a la organización que aumente la producción de crudo para reducir sus precios. El mandatario consideró importante que la OPEP incremente el flujo de petróleo, ya que supuestamente los mercados mundiales están frágiles y el precio del petróleo está subiendo demasiado. Importante entender también que en este contexto hay acciones paralelas, y es que la propia Casa Blanca ha presionado a la baja de los precios del mercado internacional del crudo, igualmente por medio de la implementación de otra práctica tan cuestionada como polémica. Hablamos del fracking. Y otro que no detiene su ritmo económico resulta ser el gigante asiático, con indicadores calificados de estables en opinión de expertos. Y esto sucede aún en las actuales condiciones de escalada del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Escuchemos qué dicen los voceros del gobierno asiático al respecto. La economía china ha mantenido un ritmo constante y ha mostrado cambios positivos que han reforzado y mejorado las expectativas del mercado. En los primeros 2 meses, los principales indicadores económicos como el empleo, el nivel de precios y la balanza de pagos se mantuvieron estables. La inversión en activos fijos aumentó de manera constante. El índice de confianza del consumidor y el índice de fabricación de nuevos pedidos aumentaron notablemente. El comercio en el mercado de capitales fue dinámico. Llegó el momento que destinamos a revisar los indicadores del petróleo durante el cierre de esta jornada de jueves. ¿Cómo han quedado? Precio del barril del petróleo intermedio de Texas marcó $59.30, perdió un 0.18%. Así lo hemos visto en la jornada. También revisamos el Brent de referencia en Europa. Se ubicó en $67.86, subió 0.5%. Y el crudo venezolano se mantiene, se ubica en 414.33 yuanes, lo que significa un alza de 6.88 yuanes, estable. Así persiste esta realidad. Usted la ve cada jornada junto a nosotros, lo revisamos además de nuestra pantalla tradicional en nuestras redes sociales, y desde allí nos mantenemos intercomunicados en Telesur Impacto E, Telesur TV y Yosvani Telesur. Así llegamos al final. Por ahora, volveremos a encontrarnos en cualquier otro momento a través de redes sociales y pantalla de Telesur. Hasta entonces.